¿Qué onda amigos? Vamos a iniciar con el tema de hoy que es pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. El tema estrella va a ser la pancreatitis aguda debido a que es un tema por demás importante, debido a que es relativamente frecuente en la práctica clínica, además de que seguramente va a venir un par de preguntas de esto en el ENARM. La pancreatitis crónica normalmente no se pregunta, pero es importante conocerlo. Vamos a iniciar con un caso clínico. Recuerden ponerle pausa para tratar de resolverlo. Son 3 casos clínicos los que vamos a ver, los cuales revisamos al final, ya lo saben. Bueno, iniciamos con la definición de pancreatitis aguda. Como siempre, recordando que el tema está basado 100% en guías de práctica clínica y que el sistema que seguimos es definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. En este caso, la definición de pancreatitis aguda va a ser un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra tejido peripancreático. Puede involucrar órganos y sistemas distantes. Aquí la definición básicamente no nos dice nada más que se inflama el páncreas. Respecto a la epidemiología, aquí lo importante es la edad de presentación, que es normalmente a los 55 años de edad, y normalmente se presenta, además de que tiene un peor pronóstico, en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesidad. La gran mayoría de las pancreatitis agudas van a ser causadas por litos, hasta en un 49-52%, dejémoslo en 50%. En otra gran mayoría, el alcoholismo, hasta 37-40%. Y en México es importante recordar la dislipidemia como causa de pancreatitis aguda. Del 10 al 30% no se identifica la causa, es decir, son idiopáticas. Y 20% de las pancreatitis son severas, 10 al 20% incluso llegan a fallecer. Aquí recordando la parte de ENARM, cómo nos va a llegar nuestro paciente o cómo lo vamos a ver en un caso clínico. Normalmente va a ser un masculino de más de 50 años que acude por los datos clásicos de pancreatitis que vamos a ver y que normalmente es obeso con antecedente de litiasis, de cólico biliar, de CCL, alguna situación de ese sentido, antecedente de alcoholismo o antecedente de dislipidemia. Respecto a la fisiopatología, es relativamente sencilla. Recordemos que el páncreas exócrino secreta varias enzimas. De ellas, una de las principales, si no es que la principal, es la tripsina. Se activa esta enzima en forma de tripsinógeno, se activa tripsina, además de la fosfolipasa 2 y la elastasa, lo cual va a generar destrucción de las membranas celulares, edema intrapancreático, necrosis de células acinares y necrosis peripancreática, incluso hemorragia parenquimatosa. Para entenderlo de una manera fácil, recordemos que estas enzimas tienen como función la digestión, por decirlo de alguna manera, de las proteínas a nivel digestivo. Llegan a la segunda porción del duodeno a través del conducto de Grisburg y normalmente ahí es donde se activa, ¿no?, el tripsinógeno. Pero, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos, cuando se produce obstrucción de estos conductos, pues empieza a acumular la secreción enzimática del páncreas y cuando se activa, pues en lugar de producir la digestión o la lisis, por decirlo, de las proteínas, ¿qué es lo que produce? Produce destrucción del propio tejido pancreático. Eso es lo que sucede en una pancreatitis aguda de una forma sencilla. Respecto a la clínica, muy característica, dolor epigástrico intenso, y aquí es la parte importante, en cinturón, es decir, que se irradia hacia la espalda. Además del dolor, se acompaña de náuseas y vómito. Lo que no se les puede olvidar, y que siempre va a venir así en forma de caso clínico, es dolor en cinturón, es decir, dolor irradiado hacia la espalda. Puede venir en cinturón o en hemicinturón, son las dos formas que lo ponen en caso clínico. Otras características clínicas son nódulos eritematosos en la piel en caso de que haya necrosis grasa, disminución de los ruidos intestinales, signo de Gray-Turner, que es equimosis en los flancos, signo de Cullen, que es equimosis periumbilical, y signo de Fox, que es equimosis debajo del ligamento inguinal. Importante, esto solo aparece en el 3% de los pacientes y se presenta normalmente hasta las 48-72 horas. Entonces es raro que lo lleguemos a ver en la práctica diaria. Sin embargo, en forma de caso clínico, les encanta poner esto como un dato característico de pancreatitis, lo cual, la verdad, se me hace muy
rentable, debido a que si les viene que tiene signo de Cullen, signo de Gray Turner o de Fox, pues ya saben que es una pancreatitis aguda. Además, puede haber datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí observamos tanto el signo de Cullen como el Gray Turner y, bueno, el dolor abdominal que ya es característico. Respecto al diagnóstico, para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda se requieren al menos dos de los siguientes tres criterios. El primero, y obviamente con lo que debemos sospechar pancreatitis aguda, es el cuadro clínico sugerente. Como quedamos, es un dolor epigástrico con irradiación en hemicinturón, acompañado de náuseas y vómito. Si a esto le sumamos cualquiera de las dos siguientes características, estamos ante una pancreatitis aguda. La primera característica son alteraciones bioquímicas, ¿Cómo se van a manifestar o cuáles son estas principalmente? Elevación de la lipasa o la amilasa al menos 3 veces por encima de su valor de referencia. En este caso, la lipasa es la más sensible y específica en relación con la amilasa, de acuerdo a la guía de práctica clínica. Eso no se nos puede olvidar. Sin embargo, en algunos hospitales no se cuenta con este recurso y se utiliza la amilasa, la cual también nos sirve. Sin embargo, no es tan específica como la lipasa. La segunda característica que puede acompañar al dolor característico y que nos determina una pancreatitis aguda son alteraciones estructurales, tanto del páncreas como las de estructuras adyacentes vistas desde estudio de imagen. ¿Qué estudios de imágenes son los que principalmente utilizamos? La TAC, que sería una TAC simple al inicio y contrastada a las 72 horas. También se puede visualizar mediante ultrasonido. De hecho, el ultrasonido es el primero que debemos de solicitar. Ahorita lo vamos a ver. Para distinguir entre leve y severa hay que realizar primero Apache los primeros 3 días y hematocrito al ingreso a las 12 horas y a las 24 horas, que también ahorita vamos a ver respecto a los criterios de Ramson, que bueno, no se nos adelante. Pasamos a los criterios de Ramson como tal. Para determinar los criterios de Ramson se necesita realizar estudios de laboratorio y que se deben cuantificar al ingreso y a las 48 horas. ¿Cuáles son los laboratorios que vamos a solicitar de inicio? Como ya vimos, la amilasa y la lipasa son esenciales, no se nos puede pasar. Eso es lo principal. Una biometría hemática para valorar tanto los leucos como el hematocrito. Química sanguínea para valorar glucosa, urea, creatinina. Gasometría arterial y venosa, DHL, PFHs completas que incluyen AST, ALT, BT, BD, FA, incluso proteínas totales. Electrolitos séricos, que incluyan sodio, potasio, calcio, magnesio, TP, TPT, perfil de lípidos y PCR. Muy importante, la PCR es el principal estudio pronóstico respecto a la pancreatitis. Se me hace una mamada, pero bueno, así es. Bueno, los criterios de Ramson, ¿cuáles son? Edad mayor de 55 años, que eso también la epidemiología es muy importante. Cuenta leucocitaria mayor a 16.000, glucosa sanguínea mayor a 200, DHL mayor a 350 o AST mayor a 250. Cada uno de estos valores suma un punto. A las 48 horas, disminución del hematocrito mayor al 10%, incremento del BUN mayor a 5, calcio menor a 8, déficit de base mayor a 4, secuestro de líquidos mayor a 6.000 y una oxigenación, una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Estos son los criterios de Ramson. Un Ramson mayor a 3 indica una pancreatitis grave y un tratamiento diferente. Ahora bien, para fines en ARM, ¿es importante aprenderse los criterios de Ramson? Lamentablemente, sí es importante aprendérselos de memoria. Sin embargo, si es la primera vez que estudian este tema o no están familiarizados, no se estresen, es cosa de repasarlos, pónganle pausa, traten de memorizarlos. Obviamente se les va a olvidar en un par de días, pero recuerden, la práctica, pues en este caso es el maestro, ¿no? Entonces, practicarlos y recordar. Si no lo memorizan en este momento, solamente recordar que el puntaje mayor a 3 indica pancreatitis grave. Estudios de imagen. Al ingreso, siempre hay que solicitar un ultrasonido y una tomografía. ¿Por qué? Porque como quedamos, el cuadro clínico más alteración en la amilasa o la lipasa 3 veces su valor normal o alteraciones en estudio de imagen indican pancreatitis. Entonces, de inicio hay que pedir un ultra y un TAC. Además de que el ultra nos va a ayudar principalmente a identificar alteraciones relacionadas con la vesícula y con los conductos, que por ejemplo una litiasis requiere un manejo diferente
a una pancreatitis aguda secundaria a alcoholismo, por ejemplo. Bueno, la ecografía abdominal que nos va a demostrar alteraciones de la vesícula biliar y vías biliares, presencia de complicaciones, y es el primer estudio a solicitar, es lo que viene ahí. También se solicita radiografía de tórax y abdomen para excluir otros procesos. Es importante mencionar que en algunos casos puede haber derrames pleurales, lo cual indica un aumento de la gravedad, y la radiografía de abdomen para determinar algún proceso de perforación, alguna situación así. La TAC, dinámica contrastada, nos va a indicar gravedad y pronóstico, detecta necrosis. Sin embargo, se realiza hasta las 72 horas, es importante. En las primeras 24 horas solamente se detectan lesiones en casos graves, y aquí vamos a utilizar una TAC simple. Otro estudio que hay que realizar es la PAF, en caso de que haya necrosis mayor al 30% o datos de infección, es decir, fiebre o leucos. Esto hay que repasarlo. ¿Qué me interesa de esta imagen? Que recuerden que siempre al ingreso hay que solicitar un ultra y un ATAC para determinar si efectivamente nos encontramos ante cambios estructurales, ya sea pancreáticos o ante una litiasis, porque eso define como tal la pancreatitis aguda, su etiología y su tratamiento. Ya si nos queremos poner finos, recordar que al inicio se pide un ATAC simple y a las 72 horas se solicita una ATAC contrastada para visualizar si hay datos de necrosis. ¿Cómo visualizamos esto? Con ausencia de realce del contraste. Y bueno, lo de la PAF también es importante recordarlo, ¿no? ¿Cuándo vamos a realizar PAF? Si hay una necrosis mayor al 30%, que sería un Baltasar 2, o si hay datos de infección, no sé, por ejemplo, un Baltasar 1 y aparte tiene fiebre y lecos, ahí realizamos también una punción para determinar si hay infección de esa necrosis. Pasamos a los criterios de Baltasar, que yo creo que son más importantes que los de Ramson. Más que sean más importantes, son más fáciles de recordar y es más probable que se los lleguen a preguntar. Los criterios de gravedad de Baltasar son de acuerdo al estudio de tomografía. Y me interesa que recuerden tres valores de Baltasar: el Baltasar B, el C y el D, que a su vez respectivamente sería Baltasar, digamos, 1, 2 y 3 respecto a los cambios pancreáticos, y 2, 4 y 6 respecto al grado de necrosis. Entonces repasamos. Ramson 1, perdón, Baltasar 1, agrandamiento difuso del páncreas. Baltasar 2, alteraciones del tejido peripancreático. Baltasar 3, presencia de una o más colecciones. 1, 2 y 3, puntuación de Baltasar. Y respecto al grado de necrosis, Baltasar 2, menos del 30% de necrosis. Baltasar 4, 30-50% de necrosis, y Baltasar 6, más de 50% de necrosis. Está muy fácil de aprendérselo. Utilicen esta mnemotecnia que yo utilizo, pero les repito, pónganle pausa y es cosa de repasarlo. Ahí regresamos, vemos una imagen donde de hecho se ve, ¿qué sería? Yo veo un páncreas inflamado con alteración del tejido peripancreático. Yo no veo colecciones, pero no sé leer bien tomografías. Entonces estaríamos ante un Baltasar, en primer lugar, un Baltasar puntuación 2, debido a que afecta tejido peripancreático. Y en este caso, parece ser que un E2 de necrosis, ¿no? Pero bueno, les repito, no sé identificar esta parte. Pero no se preocupen, no les van a poner una imagen. Puede que sí, si se ponen muy estrictos, pero lo que interesa verdaderamente es que sepan cuál es la puntuación de Baltasar, porque se los van a poner ahí descrito. Se observa en la tomografía datos de afectación peripancreática con una necrosis del 50%. Indique el valor de Baltasar. Entonces ya ustedes le van a dar un puntaje. Los criterios de Atlanta, que también son importantes. Sin embargo, la verdad es que pues hay que recordar dos cosas. El score de Ransom, que sería mayor a 3, Apache mayor a 8, que el Apache ni lo menciono, porque todos los criterios de Apache son una putiza. No vale la pena, es virtualmente imposible aprendérselos. Hay que sacar su tablita para revisar los de Apache. Solamente recordar que el Ransom mayor a 3 y el Apache mayor a 8 indican pancreatitis grave. O sea, el tratamiento cambia.
Además de eso, falla orgánica definida como choque con una presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria con una PaO2 menor a 60, insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2, complicaciones sistémicas como coagulación intravascular diseminada, trastornos metabólicos, complicaciones locales como necrosis pancreática, absceso o pseudoquiste pancreático. Cualquiera de estas indica pancreatitis grave. Y el tratamiento indica hospitalización en UCI. Muy fácil de recordar esto, porque básicamente pues son valores, ¿no? Ransom mayor a 3, Apache mayor a 8, falla orgánica en cualquiera de sus presentaciones, que son fáciles de recordar, o complicaciones sistémicas o datos de complicaciones locales. El tratamiento está resumido en esta imagen, se los traté de resumir, y obviamente va a ir variando de acuerdo a la gravedad o a las complicaciones que se puede presentar en una pancreatitis aguda. Lo primero y lo más importante ante una pancreatitis aguda es la restitución de líquidos. Eso es lo esencial. No se metan en pedos, solamente recuerden que es restitución de líquidos. Manejo con O2 para tener una presión parcial de oxígeno adecuada. Se recomienda mayor a 95 milímetros de mercurio. Analgésicos, lo cual hay que recordar que el dolor es muy grave en esta patología, entonces se puede llegar a indicar incluso opiáceos. ¿Qué tipo de opiáceos? Menciona la guía de práctica clínica, buprenorfina o meperidina. ¿Por qué? Porque han demostrado mejoría de los síntomas y no producen contracción exagerada del esfínter de Odí, entonces no va a empeorar la pancreatitis. Antibiótico, ¿cuándo vamos a dar antibiótico? Si confirmamos necrosis infectada y profiláctico ante juicio médico. ¿Qué es lo que vamos a dar? Carbapenémicos o quinolonas, mismos criterios para realizar PAF y si se realiza CEPRE. Aquí se pueden confundir un poquito, no es mi intención, pero recuerden eso, antibiótico si hay necrosis o si cumple criterios de PAF, que sería necrosis mayor al 30%, sospecha de necrosis menor al 30% con datos de infección o si se realiza una CEPRE. Esos son los criterios para dar antibioterapia. Que bueno, yo la verdad en la práctica diaria siempre daría antibioterapia. Cirugía sin necrosis infectada o estéril mayor a el 50%, ausencia de mejoría a las 3 semanas o absceso. Ahí está indicada la necrosectomía. CEPRE siempre se va a realizar si hay litiasis biliar durante las primeras 72 horas. Ayuno, aquí hay un poquito de contradicción. Si es pancreatitis leve, máximo 48 horas y si es severa, hasta 48 horas. Iniciar alimentación lo más pronto posible porque mejora la supervivencia. Aquí tenemos un algoritmo que está bastante sencillo. Tenemos un paciente con dolor típico de pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que hay que realizar? Como habíamos quedado, una amilasa y una lipasa. Si está elevado 3 veces su valor normal, diagnosticamos pancreatitis. Ahora bien, otra opción, tenemos dolor típico de pancreatitis, epigástrico, irradiado en el hemicinturón con náuseas y vómito. Realizamos una tomografía y observamos un Baltasar del 1 al 3, es decir, con datos de inflamación, con datos de afectación peripancreática, con colecciones o datos de necrosis, que bueno, en este caso no podríamos valorar necrosis al inicio. Diagnosticamos pancreatitis aguda. Realizamos criterios de Ranson o Atlanta o hematocrito para clasificarla como leve o como grave. Si es leve, quedamos que va a ser Ranson menor a 3 y Apache menor a 8, sin datos de falla orgánica múltiple, sin alteraciones locales, sin alteraciones sistémicas. Si es grave, va a ser un Ranson mayor a 3, un Apache mayor a 8. Datos de falla orgánica en cualquiera de sus sistemas, ya recuerden PaO2 menor a 60, creatinina mayor a 2. En esos datos lo clasificaríamos como grave y el tratamiento cambia. Pero básicamente es lo mismo, solamente dependiendo de la complicación. El tratamiento va a ser analgesia, quedamos con opiáceos, bupre y meperidina, analgesia, dieta absoluta durante 48 horas. Si es litiásica, hay que valorar colecistectomía. Sin embargo, recuerden que siempre hay que iniciar con CEPRE. Es muy importante. Primero CEPRE
y en la misma hospitalización hay que realizar una colecistectomía debido a que pueda haber recidivas. Ahora bien, ante una pancreatitis grave, le quedamos Ranson mayor a 3 o Apache mayor a 8 o criterios de Atlanta, nutrición enteral con sonda nasogástrica, nasoyeyunal, si hay colangitis, obstrucción biliar, CEPRE durante la enfermedad de 72 horas, si hay necrosis infectada, antibióticos más necrosectomía, si hay pseudoquiste, seguimiento. En el caso del pseudoquiste pancreático, normalmente se produce resolución. Entonces hay que esperar, hay que dar seguimiento y normalmente se va a resolver. Aquí tenemos el algoritmo que está poquito extenso, pero la verdad es que está muy completo, ¿no? Completo y fácil. Diagnóstico de pancreatitis, otra vez, no se les olvide. 2 de los 3 criterios. Clínica característica, más ya sea alteraciones de laboratorio o alteraciones de imagen. Diagnosticamos pancreatitis, sacamos nuestro Ramson, nuestro Apache y nuestro Atlanta. Si tenemos un Ramson menor a 3, un Apache menor a 8 o índice de gravedad tomográfico, es decir, de Baltasar menor a 7, eso me olvidaba, es una pancreatitis leve y el manejo es con hidratación, analgesia, soporte de nutrición enteral y podemos considerar omeprazol. ¿Mejora? Pues chingón. Ya, ¿no? Lo tenemos ahí, realizamos seguimiento, etc. Si no, lo clasificamos como un Ranson grave. Pero de inicio un Ranson grave, una pancreatitis grave. De inicio una pancreatitis grave sería un Ranson mayor a 3, un Apache mayor a 8, un Baltasar mayor a 7 o cualquiera de los criterios de Atlanta que vimos. En este caso, inmediatamente está indicado el ingreso a UCI. Vamos a hacer ayuno, como les mencionaba, por 48 horas, hidratación, soporte nutricional, analgesia. Hay que buscar datos de necrosis pancreática y considerar antibiótico profiláctico. Quedamos que el antibiótico es en caso de necrosis. Y ante necrosis pancreática mayor del 30% hay que realizar una PAF para determinar que no haya infección. O ante una necrosis menor al 30%, pero con fiebre y leucos, también hay que realizar una punción. Investigamos complicaciones, abscesos, necrosis, sepsis, coagulación, falla orgánica múltiple y hay que tratarlas. Ante una pancreatitis biliar, que sería relativamente común, hay que pedir obviamente valoración por cirugía general o por gastrocirugía. Investigamos obstrucción y colangitis, realizamos una CEPRE en las primeras 72 horas y posteriormente, la CEPRE con descompresión quirúrgica de la vía biliar, colecistectomía en el mismo ingreso hospitalario debido a las recidivas y nada más. El PCR es el gold estándar para evaluar pronóstico. Si es mayor a 150 implica mal pronóstico. Normalmente a las 48 horas es que se solicita este estudio. Me fui un poquito rápido para no tratar de hacer tan tedioso el tema, pero es cosa de repasarlo, cabrón. Es cosa de ir recordando cuáles son las principales clasificaciones, el Ranson, el Baltasar, el Apache. El Apache no hay que recordarlo, solamente el valor corte que es 8, Atlanta y los criterios de falla orgánica o de complicación local y las indicaciones específicas de antibiótico y de PAF. Complicaciones, necrosis pancreática, que normalmente aparece a las 72 horas. Aparece área focal o difusa parínquima no viable, el diagnóstico es por TAC contrastada, más del 50% aumenta el riesgo de infección, por lo cual hay que dar antibiótico, es un criterio para dar antibiótico, la necrosis mayor al 50% o PAF positiva. Si es mayor a 30%, quedamos que es PAF, o menor al 30%, ¿más qué? ¿Recuerdan? Ya no me acuerdo, menor al 30% con fiebre o leucos, a huevo. Si es necrosis estéril, vamos a dar antibiótico. ¿Y qué antibiótico se recomienda? Como habíamos dicho, uno que penetre adecuadamente al tejido peripancreático, imipenem o carbapenémicos, o quinolonas, que es lo que normalmente iniciamos antes de iniciar con las bombas, que cubra gram negativos. Si hay necrosis infectada por gram positivos, obviamente hay que cubrir también con vancomicina, necrosectomía más antibiótico. Siempre hay que aplazar la cirugía, se recomienda más de 3 semanas. Realizar necrosectomía si hay clínica sugestiva de síndrome de respuesta a inflamación sistémica sin datos de infección posterior a una semana. Aquí no se me compliquen cuando vamos a realizar necrosectomía.
en caso de que haya infección. Muy bien. O en caso, regresamos a los criterios de cirugía para que no se me confundan. Cirugía, sin necrosis infectada. Eso es criterio de cirugía, de necrosectomía. O una necrosis estéril menor, o necrosis estéril, perdón, mayor al 50%, o ausencia de mejoría a las 3 semanas, o absceso cuando lo identifiquemos. Y en este caso el absceso se drena. Bueno, abscesos, complicación de pseudoquiste o necrosis, diagnóstico por punción guiada por eco y por TAC. Una vez que se diagnostica el absceso, hay que drenarlo de forma inmediata. Hemorragia es raro, pero es obviamente grave, causada por un pseudoaneurisma. El diagnóstico es por TAC, arteriografía, el tratamiento con embolización o cirugía de emergencia. Rotura del conducto de Wirsung, jugo pancreático fluye hacia la cavidad, puede provocar ascitis, puede provocar una fístula pleural o mediastínica, diagnóstico por CEPRE, tratamiento secretor con ocreotide, drenaje por métodos endoscópicos. Esto no se los van a preguntar, pero bueno, para que lo sepan. Pasamos a la pancreatitis crónica, que es un tema que más que nada hay que repasarlo, no es algo que deban de saber de memoria. Definitivamente la pancreatitis aguda, esa sí se la tienen que saber de memoria. Pero bueno, pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que conduce al desarrollo de lesiones fibróticas permanentes y pérdida progresiva del parénquima tanto exócrino como endocrino. La causa más frecuente, obviamente, es el alcoholismo crónico. Menos habitual puede ser hereditaria, autoinmune, tropical, obstructiva o hiperparatiroidismo. El 25% van a ser idiopáticas. La clínica, dolor epigástrico, esteatorrea, obviamente por la ausencia de enzimas pancreáticas, de lipasa pancreática, diabetes mellitus por destrucción del páncreas endocrino y calcificaciones pancreáticas. Esta es la triada clásica, solo se observa en el 30% de los pacientes, pero si se los llegan a preguntar, se los van a preguntar así. Paciente de más de 55 años de edad que acude por presentar esteatorrea, acude por presentar diabetes mellitus y calcificaciones pancreáticas, además de alcoholismo crónico. Esa es la triada clásica asociada al alcoholismo. Diagnóstico, clínica más estudio de imagen con lesión del parénquima, calcificaciones, puede haber en radiografía de abdomen hasta en el 30% de los casos. La prueba de elección es la econdoscopía con hallazgos, atrofia, polipoblación, líneas hiperecogénicas, calcificaciones, dilatación del conducto. La prueba más sensible es estimulación con secretina o colecitoquinina. Los niveles de amilasa y lipasa habitualmente son normales. Pseudoquistes líquidos por más de 6 semanas. Calcificaciones peripancreáticas se las podemos observar. Se ven ahí todo el pinche páncreas lleno de calcificaciones. El tratamiento, obviamente abandonar la ingesta de alcohol y tabaco. Si hay esteatorrea hay que dar enzimas pancreáticas. Dolor, analgesia, si no se de cirugía. Evitar antiácidos que lleven calcio y magnesio porque se unen a la grasa y empeora la absorción. Y bueno, eso es todo. Vamos a regresar a los casos clínicos, que ahora que ya vimos el tema se les van a hacer muy fáciles. Al principio la verdad es que sí está difícil contestarlos, pero bueno, vamos a ver. Está medio largo pero bueno. Un hombre de 45 años acude a urgencias porque lleva 6 horas con dolor abdominal continuo, que se localiza en epigastrio, hipocondrio derecho, junto con náuseas, vómitos, episodios de vómitos alimentarios. Ok, ya tenemos ahí la clínica característica. No es bebedor habitual, en los últimos meses ha tenido molestias más ligeras, no pone en relación ningún factor desencadenante, obeso, dolor a la valvación profunda al reborde costal derecho, sin embargo nos dice que es un Murphy negativo, ruidos intestinales disminuidos, AST 183, amilasemia, es decir, ahí la amilasa está elevada, bilirrubina total de 2,4, resto normal, ecografía, colitiasis múltiple sin signos de colecistitis. Ahí tenemos la causa de la pancreatitis. Colédoco está dilatado, hasta porción distal de una imagen de 1,5, bien delimitada que deja sombra acústica. ¿Cuál sería su actitud? Estamos ante una pancreatitis biliar. El tratamiento sin ver las respuestas es obviamente CEPRE en las primeras 72 horas. Vamos a buscar la respuesta. Tratamiento conservador, pues obviamente no. LAPE con colecistectomía y exploración del colédoco, no. CEPRE, aquí está. Colangiopanquiatrografía retrógrada endoscópica con papilotomía, dilatación del esfínter de Oddi para tratar de extraer el cálculo y posteriormente colecistectomía programada. Muy fácil. Una mujer de 45 años ha presentado varios episodios de pancreatitis aguda, documentado por TAC, no ingiere alcohol ni está sometida médicamente no está sometida a ninguna medicación.
No refiere a antecedentes familiares de enfermedad pancreática y las cifras de colesterol y triglicéridos siempre han sido normales. En el último ingreso, exceptuando la hiperamilasemia y una leve alteración bioquímica hepática, lo demás normal. ¿Cuál de las que se expresan a continuación cree que es la etiología más probable de la pancreatitis aguda? Infección viral, nada que ver; vasculitis, nada que ver; insuficiencia renal, nada que ver; microlitiasis vesicular. Se considera la causa de las pancreatitis aguda que no son ni biliares, ni alcohólicas, ni por dislipidemia. Entonces, en este caso es la microlitiasis vesicular. También muy fácil. Último caso clínico: enferma de 62 años con diabetes mellitus tipo 2, ingresa por dolor en mi abdomen superior, con hiperamilasemia. Pues ahí está el diagnóstico de pancreatitis, se diagnostica pancreatitis aguda. En el estudio no hay etiología, es decir, no hay datos de litiasis. A las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrando asintomática, la ecografía abdominal evidencia una colección líquida bien delimitada, es decir, seguramente es un pseudoquiste con características inequívocas de pseudoquiste. Aquí está. ¿Qué conducta es la más siguiente? Quedamos sin ver las respuestas. Los pseudoquistes se manejan de forma conservadora a menos que den sintomatología. Entonces, intervención quirúrgica no, drenaje percutáneo de la colección líquida no, actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea. Esa es la respuesta correcta. Si hubiera tenido sintomatología, entonces sería el tratamiento drenaje percutáneo de la colección líquida. En ese momento no tiene sintomatología. No, perdón, ingresa por dolor en mi abdomen superior. No, entonces en este caso, efectivamente, es drenaje percutáneo de la colección líquida. Perdón, me equivoqué. Ya ven, por no leer bien el caso clínico. Otra cosa que no les puede pasar en el ENAR es drenaje percutáneo de la colección líquida. En caso de que no tuviera sintomatología, sería el tratamiento expectante. Bueno, eso es todo respecto a la pancreatitis aguda. Repásenlo. Sé que me fui muy rápido y por ahí los pude haber confundido, pero no crean, obviamente se olvida estas cuestiones. Es cosa de estarlo repasando, de resolver casos clínicos y darse cuenta de qué es lo que más se pregunta. Bueno, espero que les haya gustado el tema. No olviden darle like, suscribirse, compartir y seguir estudiando, chavos, que el ENARM cada vez está más cerca. Ya casi terminamos el bloque de cirugía general. Vamos a terminar por ahí con ATLS, que es el tema estrella, que vienen muchísimas preguntas en el ENARM de eso. Aparte de eso, falta quemados y iniciamos con las derivadas de cirugía, que también son importantes. Bueno, me despido y pues gracias por escucharme.